que tenía el bosque templado, se está triplicando prácticamente el volumen de lluvias acá. O sea, una de las características de este bosque tropical, por eso es el nombre tropical lluvioso, o pluvial, que es otra denominación que se le da, ¿no? por el efecto de una gran cantidad de lluvias. Igual que el bosque templado, es un gran regulador, sobre todo con mayor importancia porque las zonas de bosque o de selva son muy extensas en el planeta Tierra, ¿no? Son de las más extensas que hay en el planeta Tierra. Pero, como les digo, al igual que el caso de la selva tropical o del bosque templado, tiene también un gran papel dentro de la regulación térmica del planeta, un gran regulador de la temperatura del planeta Tierra. Bien, entonces, bajo el mismo efecto que ya hemos explicado anteriormente. Ahora, una característica de su suelo que es un suelo poco fértil. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha cantidad de agua, como llueve mucho, se alberga mucha agua, y los nutrientes que hay, la gran cantidad de sales minerales que hay, están en una proporción muy alta, muy solubles. Entonces, más bien, en vez de dar un efecto que favorezca el crecimiento de ciertas comunidades vegetales que están domesticadas, por ejemplo, más bien inhibe su crecimiento, ¿no? Es un suelo muy calcáreo también, mucha cantidad de cal. Entonces, hay muy pocas especies que se pueden cultivar desde el punto de vista de la agricultura en zonas o en suelos como en la selva tropical, ¿no? Ya ustedes han visto que hay algunas que sí se pueden, pero la gran mayoría de la actividad de la agricultura intensiva que justamente provee los alimentos que todos nosotros consumimos están más enclavados dentro de lo que es la parte de la costa y la parte de la sierra, ¿no? La parte de la costa, todo lo que es frutas, hortalizas; la parte de la sierra, todo lo que es tubérculos, ¿no? En cambio, acá en la selva hay muy poca actividad de la agricultura, ¿no? En la selva se cultiva muy poco, salvo el café o el cacao y uno que otro por ahí, ¿no? Bueno, entonces tenemos como característica eso, y también tenemos pues que son zonas de vida que son en algunos casos inhóspitas, ¿no? Hay áreas que inclusive donde ni siquiera la presencia del hombre ha entrado ahí, porque hay algunas personas que, como les digo, hasta a los que más conocen saben que hay zonas donde hay mucha vida silvestre ahí, entonces no saben finalmente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces se desarrollan muchas plantas silvestres. Por ejemplo, se habla de que hoy en día tenemos el conocimiento alrededor de solamente el 25% de todas las plantas que hay en el planeta, y muchas de estas plantas justamente están en esta zona, plantas que podrían tener efectos curativos muy importantes que no se pueden investigar, como les digo, ¿no? Porque es tan grande el volumen que, como les digo, muchas veces se conoce más de las plantas que son domesticadas, ¿no? Pero las de silvestres. Por ejemplo, el caso de la uña de gato, en su momento, cuando fue estudiada, se encontró muchas propiedades que tiene, ¿no? Que era una planta que, como les digo, es una corteza también. Llegamos a este otro tipo de bioma que es conocida con el nombre de sabana, la sabana. La sabana es un tipo de bioma que su gran distribución geográfica está en el África. Su parte más importante de este tipo de bioma se encuentra en el África, ¿no? Son comunidades, o en este caso biomas, que están situados en partes intertropicales, ¿no? Muchas veces o raramente en partes subtropicales o en ambientes subtropicales. Presentan temperaturas medias entre los 23 grados centígrados, y el volumen de lluvias es el volumen más alto de todos los biomas que hasta ahora hemos visto, 6.000 centímetros cúbicos. Llueve mucho en las zonas de sabana. Ahora van a ver por qué también en este caso a la zona de sabana se les conoce con el nombre de bosques áridos, ¿no? Se les conoce también como el nombre de bosques áridos. ¿Por qué? Porque a pesar de que llueve mucho, mucha de esa agua que llueve no es aprovechada de manera importante por las características del suelo. El suelo que tiene la sabana es un suelo franco, un suelo compuesto netamente por arcilla, y es un suelo compacto y muy impermeable. ¿Qué significa que sea impermeable? Que no deja discurrir el agua de una manera bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Llueve mucho,
Gran parte del tiempo llueve mucho, pero al ser tan compacto y tan poco penetrante del suelo, el agua no discurre con facilidad al subsuelo, donde debería posicionarse, almacenarse para que obviamente después las plantas puedan utilizarlo. Más bien, por las temperaturas altas que tiene, hay un gran proceso de solubilización o ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Hay un gran proceso donde de vaporización del agua, perdón, y entonces mucha de esa agua se pierde, pues se evapora nuevamente y regresa obviamente a la atmósfera, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene esta zona de sabana, que es una zona, como les digo, le denominan bosque árido porque hay algunas comunidades vegetales que hay árboles, pero el suelo es muy agreste. Ustedes están viendo, ¿no? La gran mayoría, por ejemplo, en las sabanas africanas, ¿no? En muchos de los países del África que tienen zonas de sabana, donde se filman esos documentales, que se ven justamente muchos organismos de vida silvestre, tienen esta característica, ¿no? Que el área del suelo, no hay una característica de ver pues una gran vegetación, ¿no? Áreas verdes muy importantes, ¿no? Más bien tiene un aspecto como el que ustedes ven ahí, ¿no? Por eso es que se le conoce también como el nombre de bosques áridos. Bien, y el último bioma terrestre que está dentro de lo tropical, que es un bioma que es uno de los menos importantes, o el menos importante de todo, es el desierto. Bien, el desierto tiene una característica, quizás una de las características más importantes que tiene, que el 14% del área del planeta Tierra es desierto. Son zonas de desierto, son zonas desérticas, zonas áridas. Bien, zonas obviamente donde, vuelvo a reiterar, las comunidades vegetales y animales son escasísimas, por no decir casi nulas, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza al desierto? La gran escasez de agua por el efecto de las lluvias, ¿no? Son muy irregulares, aunque se dice que las pocas semanas o los pocos días, inclusive, que llueve en el desierto, lo hacen de manera torrencial, llueve de manera torrencial, pero el efecto es con la temperatura, que estamos hablando de 30 grados en promedio anual, promedio, porque también llega un momento en que hay momentos de invierno en el desierto y la temperatura baja, entonces estamos hablando de promedios, pero puede llegar inclusive hasta 50 grados a la sombra, la temperatura más alta en el desierto, en su momento más alta, de temperatura donde si alguien estuviera expuesto, pues muchas de las enzimas que tenemos nosotros que trabajan a una temperatura muchas proteínas desnaturalizarse, una persona comienza a perder electrolitos, o sea, tranquilamente, estando a esa temperatura, obviamente si no tiene fluidos para poder de alguna u otra forma mitigar eso, puede pasar a un estado en algún momento bastante importante, inclusive hasta morir. Como son zonas áridas, son zonas donde básicamente la escasez de vegetación es bastante relevante, el efecto de la erosión es bastante justamente dominante. ¿Por qué? Porque al no haber comunidades vegetales establecidas, muchas de esas áreas de terreno fácilmente por el efecto de la erosión son devastadas, y por eso es que se ve ese tipo de aspecto bastante árido y desértico que presentan justamente esto. Entonces, también llueve muy poco. Como ya hemos visto, estamos dentro de climas que, en este caso, estamos, fíjense, dentro de excepciones a la regla, porque hemos dicho, ¿no? Temperaturas muy bajas, llueve muy poco, pero acá estamos en temperaturas muy altas y llueve muy poco, 225 centímetros cúbicos en promedio. Pero siempre hay excepciones a la regla, y el desierto justamente por esa razón es que es uno de los biomas más particulares que hay. Vuelvo a reiterar, desde el punto de vista ecológico, es el bioma menos importante del planeta, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, no presenta muchos tipos de bosques. Podemos encontrar, miren, zonas agrestes como esta área, donde prácticamente no hay pues absolutamente nada. Bien. Entonces, las zonas desérticas, como le digo, alcanzan el 14% del total del planeta. Bien, hemos visto prácticamente de los 9, los que están enclavados dentro de lo frío, lo templado y lo tropical, ¿no? Los fríos, ¿el más frío cuál es? ¿Cuál es el más frío? La tundra, es el bioma más frío. Después, en ese orden, tenemos al
la taiga y tenemos a las estepas, ¿no? Dentro de los bosques templados tenemos al más importante, que es el bosque templado, dentro de los templados tenemos el bosque templado, las praderas, que es el segundo después del bosque tropical lluvioso más importante, el segundo, y finalmente tenemos al chaparral, ¿no? Y dentro de los climas tropicales ya tenemos justamente al más importante de todos, el bosque tropical lluvioso, a lo que es el caso de la zona de sabana, y lo que es finalmente el desierto. Bien, el desierto, que es el menos importante de todos. En el caso de las praderas que vimos acá, le llaman también con el nombre de sabanas templadas, ¿no? Sabanas templadas. Le denomina también, me olvidé mencionar eso. Bueno, entonces vamos a hablar de la parte acuática, para ir terminando con esto. Ya hablamos de todo lo terrestre, los ecosistemas terrestres, o que vuelvo a reiterar, por su denominación de cada uno de ellos se les considera con el nombre específico de biomas terrestres. Bien, los biomas terrestres. ¿Qué caracterizan a los biomas terrestres? Digamos en modo así bastante particular. Dos cosas: el clima, temperatura, lluvias. Otra cuestión importante, el aspecto del suelo, composición del suelo, cómo es el suelo, lo que hemos estado viendo. No hemos visto nada más. Y algunas cosas que tienen que ver con la parte geográfica, que tampoco no he querido meter mucho de eso, porque como ya les digo, tendemos a hacer un poco más extensa la clase, más datos. Mientras más datos haya, también la clase se hace mucho más compleja, ¿no? Y sobre todo si ya son datos geográficos, entonces un poquito más. Entonces prefiero dejarlo ahí nada más como collage, nada más irle diciendo donde de alguna u otra manera está. ¿Sí? Bueno, en la parte acuática hay una cuestión peculiar, y hemos dicho, vamos a tener básicamente dos ecosistemas dentro del acuático. El más grande del planeta, los océanos, y uno que está en menor proporción, los ambientes continentales, que le llaman también, o de agua dulce, ¿bien? Que son conocidos. Entonces, tenemos dos ambientes básicamente dentro de donde hay composición de agua, donde hay presencia de agua: los ambientes marinos y los ambientes continentales, que son los ambientes también conocidos como de agua dulce o dulce acuícolas. Bien, estos ambientes tienen básicamente dos disciplinas que se encargan de ese estudio, sobre todo en el caso de los océanos. Hay muchas cosas que se utilizan. Acá en el Perú tenemos el Instituto Oceanográfico del Perú, que es justamente pues está bajo la administración de la Marina de Guerra del Perú, acá en la punta, ¿no es cierto? Y esa disciplina que estudia justamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los océanos y muchos aspectos que tienen que ver sobre todo con los océanos, se llama oceanografía. Mientras que lo que tiene que ver con el estudio de ambientes continentales o de agua dulce se denomina con el nombre de limnología, que es la otra disciplina. Solamente lo estamos diciendo en el nombre, no estamos hablando ya de otros aspectos que tienen que ver más con eso, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que en los ambientes de agua dulce básicamente vamos a encontrar dos sistemas: los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Que normalmente los sistemas abiertos y los sistemas cerrados tienen un nombre que los identifica. Los que son conocidos como ambientes abiertos, donde están los ríos y otros, son denominados como ambientes lóticos, que ahora lo vamos a ver. Y los que son denominados como ambientes cerrados, en este caso son denominados como ambientes lénticos, bien, que es como también se le denomina. Bien, entonces podemos considerar, como les digo, todos los ambientes o todos los hábitats donde hay presencia de agua, inclusive hasta la napa freática, que le denominan, también es considerado como un ambiente donde hay presencia de agua, pero agua debajo del subsuelo, agua subterránea, ¿no? Manantiales, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en las últimas dos diapositivas de esta explicación. En este momento nos vamos a específicamente hablar de los ecosistemas oceánicos, es decir, lo que tiene que ver con los océanos, ¿no? El ambiente marino. Más del 97% de agua que hay en el planeta, que en total cubre el 70% prácticamente de la superficie terrestre, estamos hablando de las 3/4 partes de la Tierra, es agua. Casi el 70% del planeta Tierra es agua. Y de ese 70%, una gran cantidad, alrededor del 90 y tantos %, es agua
salada. Agua que cubre el ecosistema más grande del planeta Tierra, que son los océanos. Bien, estamos hablando, ¿se entiende la idea? De las 3/4 partes del agua que hay en el planeta, que es lo que cubre el planeta, de esas 3/4 partes, casi el 90 y tantos por ciento, 95 al 96%, es agua salada. O sea, estamos hablando que es un ambiente bastante dominante. El otro porcentaje que queda entre el 3 al 4% son justamente los ambientes que son de agua dulce. Bien, estamos hablando del total de agua que hay en el planeta. Bueno, en el caso de los ecosistemas oceánicos o marinos, tienen una característica bastante particular. Hasta acá, cuando hemos hablado de los ecosistemas terrestres, hemos visto que siempre hemos hablado del suelo en términos de que es una geografía plana, ¿no? O llana. Bien, digamos de alguna manera para relacionarlo con lo que vamos a ver acá. Pero en el caso del biotopo marino o oceánico, vamos a tener que justamente hay una característica que hace justamente que este tipo de ambientes tengan un declive en cuanto a su, digamos, suelo, ¿no? Porque el mar también tiene un suelo, un piso, que es lo que se conoce como el piso continental o el talud continental. Bien, pero eso es justamente una de las características que hace que finalmente, ahorita lo vamos a ver, tengamos que ver que de acuerdo a las características del océano vamos a poder dividir el ambiente oceánico marítimo en dos partes bien marcadas. Una que tiene que ver con el lado de la profundidad, ¿no es cierto? Desde el nivel 0 hasta las profundidades del mar, y el otro que tiene que ver con la distancia de la parte costera, de las zonas costeras hacia mar adentro. O sea, nosotros vamos a tener que ver cómo el ambiente oceánico se divide básicamente en dos aspectos. Uno es un aspecto que tiene que ver con un criterio netamente vertical, profundidad, desde el nivel 0 hacia abajo, vertical. El otro es un criterio horizontal. Yo estoy en la costa, lo que normalmente conocemos como, ¿cómo le llamamos en la playa? Cuando vamos en las orillas de la playa, ¿no es cierto? La parte litoral, la parte costera hacia mar adentro. Ya estamos hablando de distancia. Distancia. Entonces, dos cosas, profundidad y distancia. Profundidad vertical, distancia horizontal. Bien, entonces, de acuerdo a esos dos criterios, a esas dos variables, vamos a ver que el ecosistema se va a zonificar o se va a dividir justamente de acuerdo a eso. De acuerdo a la profundidad, por eso lo estoy poniendo en amarillo, vamos a tener dos zonas del mar, bien claramente establecidas. La zona fótica, que va desde 0 hasta 200 metros de profundidad. La zona fótica, que este término lo hemos utilizado, fótica, que tiene que ver con la luz. Justamente se llama fótica o iluminada, es la zona iluminada del mar, porque es hasta ahí donde los rayos solares llegan sin ningún problema, hasta los 200 metros o un poquito más. Bien, y es acá donde se encuentra pues todo, obviamente los organismos que hacen fotosíntesis, que vienen a representar, ser representados por el fitoplancton, las algas o las microalgas pequeñitas que hay ahí en el ambiente oceánico y que hacen fotosíntesis. Son los principales organismos que sostienen las cadenas alimenticias en el lado marino u oceánico. Debajo de los 200 metros, hasta las profundidades, tenemos la zona afótica. Siempre el término A, ¿no es cierto? Sin. Afótica, la zona oscura del mar, donde están organismos que, de acuerdo a la profundidad, cuando se va profundizando más, se hace mucho más oscuro, la presión es mucho más fuerte, de acuerdo a cómo se vaya profundizando, y los organismos tienen que ir, obviamente, de acuerdo a la profundidad y a la oscuridad, generando ciertas adaptaciones que les permitan el poder vivir dentro de eso, ¿no? Porque están viviendo en un ambiente de oscuridad. Hay algunos que, por ejemplo, desarrollan aspectos de bioluminiscencia. Hay algunos organismos que emiten luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una arqueona Victoria, un organismo que emite fluorescencia verde. No me acuerdo bien cuál es el nombre vulgar de una medusa verde, algo así creo que se llama el nombre.
Pero el asunto es de que ese no es el único, ¿no? Eso justamente, me recuerdo que estaba viendo una vez un documental donde hablaban de cómo muchos investigadores estaban fascinados por el hecho de ver cómo los organismos habían desarrollado, ¿no? ese aspecto de la bioluminiscencia, porque no es uno solo, son muchos. Inclusive hay organismos pequeñitos que cuando se juntan en colonias, entonces dan un aspecto bastante grande de iluminación en las profundidades del mar, ¿no? Y es una cuestión bastante interesante, ¿no? Hay algunos que han desarrollado adaptaciones que le permiten estar a profundidades. El calamar gigante, que es uno de los organismos que ahora en Estados Unidos hay un estudio bastante importante sobre cómo el calamar gigante puede vivir a tan bajas profundidades, ¿no? Y obviamente tiene pues adaptaciones para lograr resistir esos cambios de presión atmosférica, ¿no? que tiene justamente. Bien, bueno, ahí tenemos, de acuerdo a la profundidad, dos zonas, zona fótica y zona afótica. ¿Dónde lo podemos ver acá? Miren, desde el punto de vista ya, ahí está, en la gráfica. Particularidad del biotopo marino, como le dije, biotopo, ¿eh? Estamos hablando del biotopo, cuando hablamos del biotopo estamos hablando de lo ambiente, ¿no? Tiene que ver también lo geográfico ahí. Biotopo marino, este es un esquema. Miren, el biotopo marino no es llano, como el terrestre es llano. El biotopo marino tiene un declive, que esa gradiente o esa pendiente se hace mucho más evidente, pero tiene una zona, pues, donde sí hay un piso, hay un talud continental. Entonces, ¿qué pasa? Que la zona del mar, o el mar mismo, lo que es ya obviamente mar adentro, se ve como un reservorio. ¿Se dan cuenta? Como si fuese un reservorio, porque hay un declive. Bien, hay un declive. Por eso que hay muchas personas que a veces se van profundizando en el mar, ¿no? Y hay algunos que están, y entonces muchas veces pueden ser jalados también por las olas, lo profundizan. Ese es uno de los grandes problemas, porque, sobre todo personas que a veces no saben nadar muy bien y se desesperan más, y en la desesperación vienen los problemas. Bueno, la otra zona, considerando la distancia, criterio horizontal, respecto a la costa, ya sea la playa o sea arenosa o rocosa, lo que fuese. Zona nerítica o litoral, que es la zona donde normalmente la gente cuando va a la playa se pone, ¿no? Ahí. Se colocan ahí, la zona nerítica o litoral, o la zona costera, que también le llaman a veces, ¿no? Y la zona pelágica o del mar, o que también le llaman la zona oceánica. Zona pelágica o del mar, cuando ya estamos propiamente mar adentro. Bien, entonces estoy utilizando un criterio horizontal. Cuando estoy desde la zona costera, ¿no es cierto?, es zona nerítica. Cuando estoy ya adentrándome hacia el mar, ¿no es cierto?, mar adentro, la zona oceánica o del mar, o también llamada como pelágica. Ahí está, miren, el mismo esquema que hemos visto anterior, ¿no? Miren, zona nerítica, toda la parte litoral, donde están todos los invertebrados marinos que hay de importancia económica, muy cangrejo, todo lo que en algún momento alguien ha podido de niño ahí en la playa, ¿no es cierto? Bien, ya, por favor, sin relaciones personales, ¿no? Ya, y la zona que yo les decía es el reservorio. Miren, que tiene un declive, el reservorio, la zona oceánica. Y en la zona oceánica vamos a ver tres estratos, miren, de acuerdo a la profundidad, más, digamos, superficial, intermedio y profundo. Ahí está el calamar gigante, que está más o menos entre los 5.000 a 10.000 metros de profundidad, el calamar gigante. Bien, tenemos la tortuga marina también, que están ahí entre. Entonces tenemos la zona más superficial, la zona pelágica, la zona batial, la zona intermedia, y la zona donde están las fosas abisales, la zona abisal. Ahí está. Ni los buzos llegan ahí. Entonces tenemos pues que en las profundidades del mar obviamente habitan organismos que han desarrollado adaptaciones, como le digo, este calamar gigante, por eso está siendo bastante estudiado para ver cuáles son las razones por las cuales puede soportar estas presiones tan grandes que hay, ¿no? Mientras más se profundicen,
las temperaturas se enfrían más, ¿no es cierto? Y hay más presión. Bien. Entonces, eso podemos ver, como les digo ahí. Zona nerítica, zona oceánica o zona de...